Bienvenidos nuevamente a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Y en esta ocasión les hablará Oliver Miller, un hombre preso por 19 asesinatos cometidos durante toda su vida. Desde niño fue dominado por una perturbadora obsesión con los números pares que lo llevó a cometer los crímenes más atroces. Aquí les narraré con lujo de detalle cómo fue su infancia marcada por las cuentas, sus primeros asesinatos para controlar los números y cómo su deseo asesino no se detuvo a lo largo de los años, llevándolo finalmente a la cárcel. Les advierto que algunos detalles son extremadamente fuertes, pero sabrán la verdad detrás del caso que conmocionó a una nación entera. Si se atreven a escuchar hasta el final, sabrán lo que pasa cuando una perturbada mente es dominada por una obsesión enfermiza. Así que prepárense y vamos a escucharlo. ¿O acaso tienen miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Me encantan los números pares para ser exactos. Me gusta que haya 48 escaleras hasta mi celda. Me gusta tener exactamente 4 horas de ocio al día, ni más ni menos. Me gusta que mi hora de levantarme, mi hora de desayunar, mi hora de comer y mi hora de cenar coincidan con horas que terminan en 0. Me gusta que haya 80 celdas en mi bloque, 20 en cada una de las 4 plantas. Me gusta que mi celda esté en el 4º piso, 6 puertas más abajo. No me gusta que haya 17 barrotes en la puerta de mi celda. No me gusta que mi número de preso sea el 15.393. Odio todos los números impares. Son mis menos favoritos. Odio que solo haya podido matar a 19 personas antes de que me atraparan. Empezó cuando era un niño. 6 años, 8 meses y 14 días para ser exactos. Al principio empecé contando las letras de mi nombre, Oliver. Con el tiempo, mi deseo de tener números pares me obligó a pasarme a cualquier cosa y a todo lo que me rodeaba. Mi familia empezó a llamar a mis rutinas mis conteos. Mis conteos se sucedían a lo largo del día. En cuanto me despertaba a las 6:44 de la mañana, contaba 20 dientes, 20 dientes, 20 dientes, 20 dientes. Lo mismo que el día anterior. Después de contar mis figuras de acción, 12, 12, 12, 12, me duchaba. Ducharme era una de mis partes favoritas del día porque podía controlar los números. Cada ducha se ajustaba a la 10ª muesca, la temperatura perfecta, y duraba exactamente 600 segundos, 10 minutos. Estos números son mis favoritos porque son números pares, pero también porque acaban en 0. A las 7:14 bajaba las 14 escaleras de nuestra casa, contando cada una por el camino. Me comía los cereales contando meticulosamente los segundos que tardaba en masticar cada cucharada. Antes de subir al autobús a las 7:39, contaba los imanes de la nevera. 7, 7, 7, 7. Fue entonces cuando mi familia empezó a fijarse en mis cuentas. Al principio pensaron que era una manía normal de los niños pequeños cuando aprenden algo nuevo, pero pronto empeoraron. Mi profesora de primer curso, la señora Sullivan, les decía a mis padres que yo no estaba tan desarrollado como los demás niños. Se dio cuenta de que tardaba más que los demás en cada tarea. Al principio, mis padres no entendían por qué. Pensaban que me iba muy bien según las cuentas que hacía en casa. Empezaron a hacerme preguntas. Normalmente 9 preguntas cada noche. Odiaba sus preguntas. Odiaba que no me hicieran una más o una menos para estar en paz. Pero siempre contestaba. Al oír mis respuestas, empezaron a darse cuenta
de que mis cuentas no eran solo mi joven cerebro intentando comprender los números. Les contaba que cuando iba al colegio no podía concentrarme en mi trabajo porque había demasiadas cosas que contar. El número de libros que había en la estantería, el número de rotuladores, lápices de colores y ceras esparcidos por la mesa de manualidades, el número de ramas de árbol que había junto a la ventana de la clase. Uno de mis conteos favoritos era cuando contaba a los niños de la clase. 16, 16, 16, 16, un número par. Sin embargo, cuando alguien faltaba, se echaba a perder todo el día. Me resultaba aún más difícil hacer mi trabajo. Solo podía concentrarme en la sensación de que algo estaba desequilibrado en el aula. Al final, mis padres me llevaron al médico. Mientras esperaba en la sala de exploración, contaba los frascos que había sobre el escritorio. 3, 3, 3, 3. Las luces de la habitación. 6, 6, 6, 6. Y cualquier otra cosa de la habitación sobre la que cayeran mis ojos. Tras esperar 8 minutos y 54 segundos, por fin llegó mi médico, la doctora Stephanie. Empezó a hacerme preguntas que me incomodaron, pero sabía que mis padres querían que respondiera. Así que lo hice. Oliver, empezó a preguntarme, ¿qué tienes en mente ahora mismo? Los bolígrafos que tienes en el bolsillo. 3. No me gustan los 3. ¿Y por qué no te gusta el número 3? Es impar. Me gustan los pares. Son los números buenos. ¡Qué bien! A mí también me gustan los pares. Entonces, cuando cuentes, probablemente siempre lo haces un número par de veces. Recordando esta conversación, parece que la doctora Stephanie solo estaba apaciguándome, ya que yo solo tenía 6 años, 10 meses y 22 días. Siempre 4 veces, a veces más si es necesario. Tus padres me dicen que no prestas atención a tu trabajo en la escuela. ¿Es porque estás demasiado ocupado contando? Sí, hay mucho que contar en el aula de la señora Sullivan. Nunca siento que haya terminado de contar. Ya veo por qué te cuesta concentrarte. Espero que podamos hacer algo para ayudarte a mejorar tu trabajo, ¿vale? Solo necesito hablar un momento con tus padres en el pasillo y vuelvo enseguida. No muevas ni un músculo. La doctora Stephanie me dejó solo en la habitación mientras hablaba con mis padres en el pasillo, olvidándose de cerrar la puerta al salir. Miré al suelo y empecé a contar las baldosas por 6ª vez desde que entré en la consulta. Mientras contaba 21, 22, 23. Oí que la doctora Estefanía mencionaba en voz baja algo sobre la medicación. En aquel momento no sabía lo que significaba, pero obviamente mis padres sí, y no les gustó. Empezaron a gritar: «Nuestro hijo no necesita medicación. No volveremos a esta consulta». Mi madre me agarró del brazo y me llevó al coche antes de que pudiera terminar de contar las baldosas. Nunca pregunté qué me pasaba. Estaba demasiado ocupado contando todas las señales de la calle de camino a casa. Nunca volvieron a llevarme a otro médico. Nada cambió después de la reunión con la doctora Stephanie. Seguí contando todos los días y seguí teniendo problemas en la escuela porque no podía concentrarme. 2 meses y 3 días después de la cita con el médico, un nuevo alumno, Parker, se unió a nuestra clase. 17 alumnos en la clase. La clase se había desequilibrado permanentemente por culpa de Parker. Lo odiaba. Mi capacidad para concentrarme en el trabajo disminuyó aún más. Las cuentas empeoraron aún más, ya que yo ansiaba constantemente los números pares. Un día, después de clase, mi deseo se hizo demasiado fuerte. Recordé que Parker iba en mi autobús y vivía en mi calle. El autobús paró en su 4ª parada, nuestra parada, y ambos nos bajamos. En lugar de ir a mi casa, decidí seguir a Parker para ver dónde vivía. Conté los pasos mientras acechaba detrás de él, fuera de su campo de visión. Llegamos a su casa después de 474 pasos.
Observé desde la distancia cómo entraba por la puerta principal, inseguro de mi próximo movimiento. Al cabo de 12 minutos y 19 segundos, volvió a salir para jugar al baloncesto en la entrada de su casa. En aquel momento, mi mente infantil pensó que la forma perfecta de vengarme de él sería empujarle y gritarle. Me acerqué a él y le dije: Parker, eres un malvado y no te quiero en mi clase. Me has fastidiado las cuentas. Se dio la vuelta y me miró confuso. Evidentemente no tenía ni idea de lo que eran mis cuentas, pero me pareció estimulante gritarle por fin. Empezó a hablar, pero no fue capaz de pronunciar las palabras antes de que lo empujara al suelo. Nunca olvidaré el sonido de mi primera muerte. Fue un ruido hueco, pero como un chasquido alarmante, como el de un bat de béisbol de madera al hacerse añicos. Dio la casualidad de que su cabeza aterrizó en la única roca que había en toda la calzada. Un charco rojo empezó a empapar el pavimento alrededor de su cabeza. No se movía. Aunque entonces solo tenía 6 años, sabía que había hecho algo muy malo. En realidad no quería hacerle daño, solo quería empujarlo para asustarlo. Me di la vuelta y corrí a casa después de esperar solo 4 segundos. Mientras corría, lo único que pensaba era: ¿y si le había hecho daño? No era mi intención. Cuando llegué a casa, me alegré de ver que mis padres aún no habían vuelto del trabajo. Esto me dio algo de tiempo para recomponerme. Llegaron a casa a las 5:27 y me quedé callado el resto de la noche. Al día siguiente en clase, estaba haciendo mis cuentas y solo conté 16 alumnos. Parker no estaba. La señora Sullivan nos reunió a todos en círculo y empezó a hablarnos con voz sombría. Bien, escuchen todos. Ya se habrán dado cuenta de que Parker no está aquí hoy. Todos asentimos. Bueno, Parker tuvo ayer un accidente mientras jugaba afuera. Se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y ya no podrá venir a clase. Esto es muy triste para mí y está bien que todos ustedes también estén tristes. Si alguien necesita algo hoy, que venga a hablar conmigo. ¿Vale? Vale, dijimos todos al unísono. Estupendo. Ahora, volvamos todos a nuestros pupitres para empezar la clase. Mientras nos levantábamos y volvíamos a nuestros pupitres, empecé a pensar en Parker. En aquel momento sabía muy poco sobre la muerte, pero sabía que era permanente. Sabía que lo que le había hecho a Parker era permanente. Al principio, esto me asustó. Me preocupaba que alguien descubriera que fui yo quien lo empujó, que era culpa mía que ya no pudiera venir a clase. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que la clase siempre sería par ahora. 16. Mis cuentas ya no se desordenarían. Yo me encargaba de controlar los números. Normalmente, cuando controlaba los números, era por pequeñas cosas, como el número de bocados de comida que tomaba o cuántas veces contaba algo. Esta vez, controlaba toda la clase. Hacía que todo volviera a estar equilibrado. Podía utilizar esta habilidad el resto de mi vida, y eso es exactamente lo que hice. Los 5 años y 6 meses siguientes transcurrieron sin incidentes. Nadie descubrió nunca que fui yo quien mató a Parker. La policía lo consideró un accidente, diciendo que se había tropezado mientras jugaba solo. Acababa de empezar 6º curso, lo que significaba ir a un colegio nuevo y descubrir todas las cosas nuevas que había que contar. Tenía 6 clases, 5 de las cuales tenían un número par de alumnos. La única que no lo tenía era mi clase de ciencias. Todos los días iba a clase y me sentía desequilibrado. Mis cuentas estaban desordenadas y mi capacidad de trabajo había vuelto a resentirse. Decidí que necesitaba controlar los números. Sabía que a una chica de mi clase, Paige, yo le gustaba mucho. Me seguía a todas partes y siempre interrumpía mis cuentas. Me irritaba mucho. Sería mi próximo objetivo. Esta vez,
No quería que fuera un accidente. Quería sentir la responsabilidad de controlar los números. Durante 3 semanas y 3 días urdí el plan perfecto. En primer lugar, invitaría a Paige al baile del colegio, para el que solo faltaban 2 semanas y 6 días. Mientras estuviéramos en el baile, le diría que quería besarla. Por último, nos escabulliríamos al baño, donde la mataría y volvería a igualar las cifras. Obviamente, Paige dijo que sí cuando la invité al baile. Las 2 semanas y los 5 días siguientes transcurrieron dolorosamente lentos. Solo podía pensar en controlar los números. Finalmente, sin embargo, llegó el día del baile. Mis padres me dejaron en el colegio y esperé afuera durante 7 minutos y 43 segundos. Ni siquiera podía esperar un poco más para hacer un tiempo par. Realmente es lo peor, pensé mientras entrábamos. Estaba extasiada porque por fin la había reconocido y la había invitado al baile. Llegamos a la cafetería donde se celebraba el baile y vimos una sala oscura con música a todo volumen y alumnos de sexto corriendo como animales. Siempre odié los bailes escolares porque había demasiadas cosas que contar. El número de chicos, el número de canciones que tocaban, la duración de cada canción, el número de comidas diferentes que servían y muchas cosas más. Sin embargo, sabía que venir a este baile merecía la pena. ¿Te importa que bailemos ahí?, pregunté, señalando la esquina de la sala más cercana al baño. Claro que no, dijo algo confusa, pero aún así contenta de que la hubiera invitado a bailar. Ninguno de los dos sabíamos bailar, así que estuvimos dando vueltas torpemente durante 10 minutos y 54 segundos. Hasta que por fin le dije: Oye, Paige, ¿quieres darme un beso? Podríamos ir al baño para que no esté tan oscuro. Estaba increíblemente nervioso, no porque no quisiera besarlo, sino porque por fin iba a poder controlar los números. De acuerdo, respondió ella nerviosa. La tomé del brazo y la llevé corriendo al baño de chicas. En cuanto llegamos, me aseguré de que no hubiera nadie más escondido en los lavabos. Estábamos solos. Tenía una enorme sonrisa en la cara y yo también fingí una sonrisa para ella. Mientras nos inclinábamos para besarnos, busqué la esquina del lavabo. Puse la mano del lado derecho de su cabeza. En lugar de guiar su cara hacia la mía, le golpeé la cabeza contra la esquina del lavabo, dejando una mancha roja. Inmediatamente se desplomó en el suelo. Acerqué la oreja a su nariz y conté 10 segundos. No respiraba. Por fin lo había conseguido. Controlaba los números. El subidón que sentí al igualar los números no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Mi cerebro estaba abrumado por los números pares. Volví a controlar todos los números y esta vez era totalmente responsable. Sin embargo, aún no había terminado. Tenía que hacer que esto pareciera un accidente. Tomé un cartel de suelo mojado del armario del conserje más cercano y volví corriendo al baño. Por suerte, nadie había encontrado una Paige. Salpiqué un poco de agua en el suelo y en la suela de los zapatos de Paige. Después, coloqué el cartel de suelo mojado junto a sus pies y salí corriendo de nuevo al baile. Nadie se enteró nunca de que fui yo quien la mató. A medida que fui creciendo, nunca superé mis cuentas, ni mi abrumador deseo de tener números pares. Seguí matando a la gente que estropeaba mis cuentas. Natalie, a los 14 años, por ser el 7º miembro de mi grupo de inglés. Caleb, a los 19, por ser mi 3er compañero de piso. Marcus, a los 22, por dejar siempre el volumen de la tele en número impar. Cheryl, a los 24, por enviar 17, 13 o 15 correos electrónicos cada día, y otras 12 personas que me irritaban. Aprendí a ser creativo con mis asesinatos, ya que tenía que hacer que parecieran accidentes o asegurarme de que nunca se encontraran los cadáveres. A veces golpeaba a la gente en la cabeza con fuerza suficiente para matarla y colocaba accesorios
para que parecía que se había resbalado y golpeado la cabeza. Otras veces ponía veneno en la comida de la gente para que sus órganos se paralizaran y no levantaran sospechas en la autopsia. Una vez colgué a una persona mientras aún estaba viva para que pareciera un suicidio. Nunca dejé ninguna prueba hasta mi 19º y último asesinato. Mi 19º asesinato fue un hombre llamado Ellis con el que trabajé. Ellis no era el número impar del grupo y no hacía nada notable en cantidades impares, pero siempre interrumpía mis conteos. Cuando estaba en mi mesa, contaba mis marcos de fotos. 4, 4, 4, 4. Y él me interrumpía varias veces al día. Me irritaba tanto que sabía que tenía que matarlo. Como trabajábamos juntos, fue fácil averiguar dónde lo mataría. Junto a su coche después del trabajo. En el coche guardaba un bat de madera que solía utilizar con muchas de mis víctimas. Llegó el final del día y vi que Ellis se preparaba para marcharse. Así que recogí todas mis pertenencias en silencio. Me puse el abrigo y me escabullí antes de que él pudiera hacerlo. Bajé corriendo a mi coche, tomé mi bat y me escondí entre los arbustos cercanos a su coche. Después de esperar 3 minutos y 16 segundos, oí el clic de su coche al abrirse. Ahora era mi oportunidad. Sin decir una palabra, salí de los arbustos nevados justo delante de él y le golpeé el cráneo con el bat. El impacto produjo un fuerte y hueco crujido destrozando mi bat. Inmediatamente supe que algo no iba bien. Elvis cayó al suelo, con la parte delantera de la cabeza ligeramente mellada. Aún respiraba. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie y me golpeó en toda la cara. Recuerdo que sentí cómo me sangraba la nariz, pero no le presté atención. En vez de eso, estaba concentrado en terminar lo que había empezado. Levanté el extremo astillado del bat que aún tenía en la mano y lo golpeé con él en el cráneo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces antes de que por fin dejara de respirar. Antes de irme, tuve que hacer que pareciera que había resbalado en el hielo. Como entonces era invierno, vertí agua justo a los pies de Ellis, sabiendo que se congelaría en pocos minutos. Después, tomé lo que me quedaba del bat y golpeé 4 veces el espejo lateral para que pareciera que Ellis se había golpeado la cabeza con él después de resbalar. Por último, recogí las 19 astillas de mi bat y me fui a casa. Estaba encantado de no tener que preocuparme más de que Ellis interrumpiera mis recuentos. Sin embargo, mi emoción no duró mucho. Los días siguientes transcurrieron con toda la normalidad posible. Hice todos mis recuentos sin interrupciones, lo cual fue una sensación nueva y maravillosa. La gente de la oficina se lamentaba por Ellis, pero a mí no me importaba. Solo era una persona menos de la que tenía que preocuparme por contar. Todo iba de maravilla hasta 5 días después del asesinato. Aquel día, oí que llamaban a mi puerta mientras me preparaba para ir a trabajar. Bajé corriendo las escaleras, contándolas mientras avanzaba y abrí la puerta. 3 policías me recibieron con un par de esposas. Oliver Miller, quedas detenido por el asesinato de Ellis Langdon. Después de 19 asesinatos, por fin me habían atrapado. Me sentí incompleto, como si acabaran de quitarme una gran parte de mí. Obviamente sabía que iría a la cárcel por lo que había hecho, lo que significaba que nunca conseguiría mi 20º asesinato. Estaría incompleto el resto de mi vida. Al parecer, cuando Ellis me dio un puñetazo en la cara, se manchó los nudillos con mi sangre. La analizaron y la rastrearon hacia mí. Un día registraron mi coche mientras estaba en el trabajo y encontraron los restos del bat que tenía su ADN por todas partes. Después de que me detuvieran por el asesinato de Ellis, la policía inició una investigación completa sobre mí. Relacionaron conmigo 17 de los otros 18 asesinatos que había cometido. El único que no pudieron probar que yo había cometido fue el de Parker. Pero a estas alturas no me importaba. Había matado a más gente en 38 años que 3 asesinos en serie juntos en toda su vida.
Mi juicio transcurrió como cualquiera esperaría. Me declaré inocente. Había demasiadas pruebas contra mí y me declararon culpable. Lo peor fue que cuando el juez estaba leyendo el veredicto, me concedió 19 cadenas perpetuas, una por cada persona que había matado. Sabía que sería otro número impar que me atormentaría el resto de mi vida. Llevo en la cárcel 6 años, 9 meses y 14 días. Cada día ha sido un infierno. Ansío constantemente más números pares, pero sé que si mato a alguien aquí adentro, me meterían en aislamiento durante 7 días. Toda mi vida se siente desequilibrada. Mis cuentas no se sienten bien desde que estoy aquí. El único pensamiento que ha pasado por mi cabeza durante los últimos 6 años es 19, 19, 19, 19. Ya no puedo soportar la sensación de estar incompleto. Esta noche conseguiré mi 20º asesinato. Yo mismo. Uf, qué historia tan perturbadora. Con este espeluznante relato, hemos llegado al final de otro video de Más Terror MX. Espero que les haya aterrado escuchar todos los detalles de los horripilantes asesinatos de Oliver Miller y su perturbadora mente obsesionada con los números. Si quieren conocer otros casos que hieran sus nervios, no olviden darle al me gusta, compartir y suscribirse para no perderse ningún nuevo video. Y no se vayan antes sin contestar una pregunta. ¿Creen que existan más asesinos seriales dominados por perturbaciones mentales tan extrañas como la de Oliver Miller? Por favor, dejen su respuesta en los comentarios. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, contando detrás de ti.